La llegada de compañías extranjeras trajo no solo capitales y equipos, produjo además una importante actualización tecnológica. A pesar de que YPF había logrado ser una compañía pionera en producción y exploración, para esa época estaba involucionando y había quedado un poco alejada de los adelantos que había en otras partes del mundo. Los contratos de perforación vinieron a suplir una necesidad que la empresa nunca hubiera podido llevar adelante, porque para eso tenía que seguir personal especializado que era muy difícil de conseguir en el ámbito petrolero del país. Yo me crié en Comodoro Rivadavia, en el campamento de Kilómetro 8, donde estaba Petroquímica, Sociedad Anónima. Un amigo y jefe que tuve me recomendó ir a probar suerte con las nuevas empresas que estaban llegando a Comodoro. Fui a Pan American y bueno, la persona que estaba ahí era el gerente, que lo encontré sentado en un cajón porque no tenía ni escritorio. Entonces me dijo que como no tenía nada para mí en ese momento, me mandó a trabajar con Loflan. Y empezamos a perforar ahí, la zona de Cerro Dragón. En corto plazo llegaron a esa parte del flanco sur aproximadamente 15 equipos de perforación que además trabajaban a un ritmo para nosotros completamente desconocido. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Cañón Seco al principio de mi actividad, los equipos de perforación de YPF tardaban un mes en perforar un pozo. Me encontré con la sorpresa que las empresas contratistas tardaban una semana. Quizá la Argentina era muy autista, por decirlo de alguna forma, tenía un modelo excesivamente cerrado y bueno, y esta apertura del 58 al 62 trajo nuevos actores y esto inyectó sangre nueva, nuevas perspectivas tecnológicas, nuevos enfoques, etc. La tecnología para completar los pozos cambió totalmente en cuanto a poder aislar las capas acuíferas de las petroleras. Por eso yo me referí cuando empecé en Pampa el Castillo que completábamos los pozos con una sola capa, porque en ese tiempo no había otra forma de hacerlo. Ahí empezamos a poder varias capas de producción a la vez, y muchos de los pozos salían dando 100 o 150 metros cúbicos de petróleo por día. Tuvimos varios de esos pozos. Yo pensé que los americanos que llegaban estaban locos porque no construían tanques de almacenaje, y resulta que después todo era automático. El petróleo no iba a los tanques estaban solamente ahí para un caso de un problema operativo, ¿no? Todo el petróleo se iba directo a la planta de tratamiento. Parte de los equipos eran prácticamente automovibles, se movían con 2 o 3 camiones y las torres eran torres portátiles que se subían y se bajaban, y empezábamos a perforar y ahí empecé a ver cosas que nunca había visto en mi vida. Y después de haber estado trabajando en los otros equipos era como haber manejado un Forte y ahora estaba andando en un Mercedes-Benz año 2005. Sucedió un boom y como todo boom tuvo una parte que no fue estrictamente eficiente. Creo que hubo una dificultad en el gerenciamiento porque si bien se trajeron un montón de torres para perforar, esas torres tenían que ser alimentadas en sus ubicaciones por geólogos. Y no había demasiados geólogos. De hecho, en los primeros tiempos estaba yo solo y 2 o 3 geólogos con no mucha experiencia. En aquella época aprendíamos mucho por prueba y error. Era porque no estábamos suficientemente preparados desde el punto de vista cómo operar, desde el punto de vista técnico, formación. Era tal la urgencia que había por producir más, todos los días eran récords de producción de petróleo, que bueno, cualquier macanita que se mandaba ahí una tolerada. Esta época muestra un crecimiento vigoroso de su actividad y yo esto lo quiero destacar. Ahora, quizá tenemos que ver cuál es el costado negativo de estas cuestiones
y es precisamente no haber podido articular consensos políticos adecuadamente respaldados por las mayorías en un proceso propio de una república moderna. En definitiva, vemos una época convulsionada donde cosas que requieren largos periodos de maduración no se pueden concretar porque son interrumpidas bruscamente, ¿no? Pasó lo que todo el mundo conoce como un boom petrolero. De acuerdo, la propaganda oficial instando al pueblo a acompañar, a vencer en lo que se llamó la batalla del petróleo. La batalla del petróleo. Nadie tiró ningún tiro, no era ninguna batalla, pero tenía eso una connotación dramática muy grande. La acción fecunda del yacimiento petrolífero fiscal adquiere hoy un ritmo sin paralelo en su historia. En 1959 se ha producido un 30% más de petróleo que en 1958 y en 1960 casi se duplicarán las cifras del año que termina. En pocos años habremos extraído más petróleo que en el medio siglo transcurrido desde los primeros sondeos. El hombre argentino ha ganado definitivamente la batalla del petróleo y ganará muy pronto las batallas del acero, de la hidroelectricidad, de los caminos y del transporte.